Hola, muy buen día. Bienvenido seas a esta clase de temas de ciencias sociales dirigida a los alumnos de sexto semestre, impartida por la profesora Adriana Lucía López Ruiz y tu servidora Diana Viles Ortiz. El aprendizaje esperado con el que estaremos trabajando durante esta sesión tiene que ver con que ustedes analicen los problemas sociales de su entorno a través de la sociedad líquida y sociedad de riesgo. Para dar inicio a esta sesión, vamos a comenzar con algunos datos estadísticos. Por ejemplo, más del 44.5% de la población que tiene empleo en México vive en la pobreza laboral, es decir, trabajan por menos de lo que cuesta adquirir la canasta básica alimentaria. Además, a partir de la pandemia provocada por el COVID-19, 12 millones de empleos se perdieron durante el primer cierre de actividades precisamente para evitar la propagación de contagios. Aunado a ello, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía detallan que la causa de muerte con mayor crecimiento en los últimos 10 años ha sido la violencia, ya que la tasa de homicidios se ha triplicado desde el 2010. En 2019 hubo 36.476 homicidios y en 2020 no bajó. Aunado a ello, en medio de la emergencia sanitaria, la violencia persiste en México. Solo en 6 meses, de enero a junio del 2020, se registraron 1.844 homicidios de mujeres. Esta situación confirma el dato previamente establecido por el INEGI, donde refiere que cada día en el país son asesinadas 10 mujeres. ¿Sabías que de los poco más de 126 millones de habitantes en México, el 26% no tiene ninguna afiliación a servicios de salud, ya sea pública o privada? El censo que se levantó del 2 al 27 de marzo del año pasado, en medio de la pandemia, arrojó precisamente que un total de 32.9 millones de mexicanos no están afiliados a ninguna institución. Súmale a esto que, de acuerdo con la UNESCO, en México, 24.84% de los estudiantes de entre 7 y 17 años no tienen acceso a Internet para continuar estudiando a distancia durante esta contingencia. ¿Y qué relación tienen estos datos estadísticos? Estamos precisamente hablando de problemas sociales que representan una condición que afecta a la sociedad. Si bien es cierto que los problemas sociales se han encontrado inscritos en el contexto histórico y cultural de un grupo social, también es importante reconocer que estos son generados por las contradicciones existentes en la estructura social. Los datos estadísticos presentados son un ejemplo, pero de manera general, en nuestro país existen otras problemáticas que están relacionados con la desigualdad, con la discriminación, con la violencia, con la inseguridad. Y precisamente para tratar de darle una explicación a estos problemas que nos encontramos en nuestro país, vamos a hablar de dos explicaciones teóricas que están enfocadas hacia la sociedad líquida y la sociedad de riesgo. La sociedad actual enfrenta cambios constantes que impactan de manera directa en el devenir del ser humano y las prioridades que él establece en su vida cotidiana. Si bien es cierto que esto le ha permitido evolucionar y adaptarse, también es importante reconocer la realidad a la que se está enfrentando en la actualidad. Ha descuidado y ha tenido indiferencia hacia cuestiones básicas que le permitan el desarrollo armónico con su medio y con los otros seres humanos. Es así que la sociedad de riesgo se atañe como concepto al sociólogo Beck, que nos indica precisamente
que la sociedad industrial está modificándose, está cambiando a una sociedad de riesgo que tiene que ver con la modernización, con la globalización, con el individualismo y que está afectando directamente al medio ambiente, pero también a las personas con las que interactúa, a los otros seres humanos. Entonces, la sociedad de riesgo que nos propone Beck deja en manifiesto que sí es importante asumir los costos-beneficios del actuar del ser humano, de esas acciones que realiza en su vida cotidiana, pero también es indispensable que se determinen límites de esas actividades individuales precisamente para preservar el desarrollo del individuo en sociedad. Lo delicado de esto se encuentra en la forma en la que se asumen riesgos, aún sabiendo el ser humano que sus acciones traerán consecuencias, siguen precisamente actuando de manera individual. Se sigue apostando indiscriminadamente a una supuesta evolución que más que repercutir en el bienestar colectivo, repercute en el bienestar de unos pocos, de unos cuantos. Un ejemplo de ello lo tenemos en las fábricas que emiten productos contaminantes, sin que exista una regulación sanitaria adecuada. Comercialización de productos de consumo con alto riesgo para la salud, por ejemplo. Y ejemplos parecidos a estos marcan precisamente esta característica de sociedad de riesgo. Es por ello que esta teoría de sociedad de riesgo va muy de la mano con las problemáticas sociales que nos aquejan en nuestras comunidades, en nuestro estado, en nuestro país e inclusive a nivel mundial. Si esos riesgos que años atrás veíamos como futuros, como que en algún momento pasarían, pues ya están en nuestro día, ya nos alcanzaron, como por ejemplo la escasez de agua, la contaminación del aire, los ríos, los mares, el subsuelo, los cambios ambientales, que repercuten directamente en la agricultura, en los altos contenidos de sustancias tóxicas que se encuentran en nuestros alimentos y que son dañinas para el organismo, que tienen que ver precisamente con el uso indiscriminado de elementos tóxicos, como mencionar algunas. Estas realidades ya están repercutiendo en el diario vivir del individuo, frente a lo cual tal vez nunca se nos pidió nuestra opinión, nunca se le preguntó a cada individuo si quería formar parte de este tipo de sociedad. ¿Y cómo hacerlo si todo individuo es responsable de los nuevos riesgos? Y más allá de cuestionarnos, hay una reflexión principal. ¿Hacia dónde va el ser humano dentro de una sociedad de riesgo? ¿Qué papel juega el yo? ¿Qué papel juegas tú? ¿Qué papel juega cada uno de nosotros en esto? ¿Qué responsabilidad le corresponde a cada persona por sus conductas? Y esta sociedad de riesgo va muy de la mano con la modernidad líquida o sociedad líquida de Zygmunt Bauman, que hace una comparación o una metáfora entre lo líquido y nuestra época moderna, ya que habla precisamente de continuos cambios. Esta vida líquida, esta sociedad líquida, pues se basa en el individualismo y se ha convertido en algo temporal e inestable, que carece de aspectos sólidos. Todo lo que tenemos, al parecer, es cambiante, tiene una fecha de caducidad. Muy poco de lo que tenemos, según este autor, es perdurable. Todo está en constante cambio en muchos ámbitos de la vida del ser humano. Por lo tanto, esta realidad líquida angustia a las personas porque carecen de algo fijo, de algo duradero.
Y la consecuencia principal de un mundo opuesto a lo sólido, pues genera ansiedad en las personas. Esa necesidad de estarse reinventando en todo momento provoca que las personas sientan o tengan este sentimiento de no cumplir con los requisitos y exigencias de esta actualidad. Con lo que te he explicado a partir de la sociedad líquida y sociedad de riesgo, piensa en alguna problemática personal o de tu comunidad, del país o a nivel mundial y trata de analizarlo a través de estas características que nos muestra la sociedad de riesgo y la sociedad líquida y te darás cuenta que hay un trasfondo, que hay una explicación para ello. ¿De acuerdo? Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima sesión.